Vamos a aprender a dibujar figuras geométricas básicas utilizando el LibreOffice Draw. Para eso utilizaremos este menú que tenemos aquí a la izquierda. Las figuras básicas serán la línea, el cuadrado y la elipse, pero más abajo podremos desplegar un montón de figuras con las que podremos después realizar nuestros diseños. Por ejemplo, vamos a desplegar un simple cuadrado y vamos a ver cómo podemos modificar sus propiedades. La primera de todos sería modificar su tamaño, que lo podemos hacer visualmente, o su posición. Y lo segundo que podemos hacer es cambiar su relleno, el color de relleno, que lo haremos aquí. Si desplegamos este menú, vemos todos los colores y podemos cambiar el color. Le ponemos aquí y ya tenemos el nuevo color. O también podemos cambiar el borde, el color del borde. Si venimos aquí, podemos escoger cualquiera de estos colores también. Y tenemos también el color de borde. Ahora bien, si lo que queremos hacer es cambiar alguna otra propiedad, tenemos que recurrir ya, seleccionar nuestra figura geométrica y recurrir a un menú que está y que se despliega aquí a la izquierda. Aquí. En este menú tenemos ya todas las propiedades con las que podemos trabajar. Por ejemplo, el relleno, que será el área. Aquí podemos volver a trabajar el relleno, incluso con colores personalizadas. Podemos trabajar en la transparencia de la figura. Y en cuanto a la línea, el borde, podemos trabajar no solo el color de la línea, sino que podemos trabajar el estilo de línea. Por ejemplo, vamos a poner un estilo punteado y el ancho de línea. Vamos a ponerlo muy exagerado para que se vea bien cómo hemos modificado. Entonces, ahora sí podemos modificar todas sus propiedades de dentro del área y de la línea. A mayores, si queremos además modificar el tamaño pero de una manera más exacta, también podemos seleccionar la figura y venirnos aquí, cerramos estas y nos venimos precisamente a posición y tamaño. Aquí podremos darle la medida exacta si queremos. Por ejemplo, vamos a poner un rectángulo de 12 por 8 y ahí ya tendremos nuestra medida exacta. Podremos incluso mantener las proporciones y decir, bueno, pues ahora con esta misma proporción solo cambio un valor y me cambia todo automáticamente. Y podremos incluso rotar la figura. Rotarla y realizar una serie de volteados y alineaciones que tenemos aquí. Un caso particular es el caso de la elipse. Si yo hago una elipse normal, puedo en posición y tamaño poner los dos tamaños, es decir, el ancho este y el alto, pero ¿qué ocurre cuando yo quiero hacer un círculo perfecto? Para hacer un círculo perfecto, lo mejor que puedo hacer es utilizar el teclado de mi ordenador, un teclado como este, y seleccionar la tecla mayúscula, esta tecla. Voy a hacer mi figura de círculo seleccionando esta tecla al mismo tiempo. Así que cojo la elipse, me coloco aquí y calco a la tecla mayúscula y entonces, si os fijáis, solamente me salen círculos perfectos, no me salen elipses. Si yo hago esta misma operación sin calcar a la tecla mayúscula, me saldrán elipses. En cualquier caso, si ya he hecho una elipse y la quiero convertir en un círculo, no tengo más que venir aquí, quitar, mantener proporciones y darle el mismo largo que ancho, por ejemplo, 10. Una vez que ya la tengo, ya podría volver a trabajar con ella. Un dato curioso más, cuando vayamos a rotar las imágenes podemos hacerlo, vamos a hacerlo con otra figura porque con una elipse no se nota. Vamos a coger otra vez un rectángulo. Para rotar una imagen podemos clicar 2 veces en la imagen y entonces me van a aparecer unas nuevas figuras que son naranjitas y ahora ya puedo escoger en cualquier extremo y rotar.
Si a mayores lo que quiero es rotar, por ejemplo, desde este punto, puedo traerme este punto del medio, lo pongo aquí y ahora roto desde esa posición. El rotado ahora, si os fijáis, es desde esta posición. Si yo la quiero modificar y quiero rotar desde esta otra posición, por ejemplo, pues me vendré y rotaré en función de las demás figuras que tenga mi texto. En resumen, para realizar figuras geométricas utilizaremos esta barra, podremos escoger las figuras, clicando 2 veces rotarla y si queremos podremos editar todas las propiedades abriendo este menú de aquí y seleccionando la propiedad que queremos editar. No os olvidéis nunca de, una vez que tenéis empezado el trabajo, guardar el proyecto, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, nosotros lo hemos guardado con el nombre de proyecto. De esta manera no perderéis todo el trabajo. Si alguna de estas barras de herramientas no aparece en vuestra configuración de LibreOffice Draw, tendréis que venir aquí a ver y seleccionar las barras de herramientas correspondientes. Fijaros en las que yo tengo seleccionadas y podéis seleccionar las mismas.